Este es un pequeño homenaje al recuerdo de cómo si había autoritarismo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y un homenaje también a Gutiérrez Vivós, y un homenaje también al recuerdo con Carmen Aristegui. Les vamos a presentar cómo se manejaban la represión en los medios de comunicación de Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto, por encargo de Felipe Calderón, casi seguro. Pero para todo esto, mejor comenzamos. Hay algo que tenemos que tener en claro, que hay muchos o un par de expresidentes que no tienen memoria, por no decir otra cosa, y no nos vayan a censurar este video. Y aquí les muestro algo que dice el presidente en esta mañanera. Para la gente que no sabe quién es Gutiérrez Vivós, sí reconocen a Carmen Aristegui, pero si Gutiérrez Vivós siguiera en vivo en el aire, yo creo que sería el periodista más representativo y emblemático de todos los tiempos, después de Carmen Aristegui o antes. Pero vean, chequen lo que dice el presidente. Es muy importante, demasiado importante para los que no conocieron a Gutiérrez Vivós. Y uno de Nuevo León. Empezamos. Nacional. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Tú eres Nuevo León? No, nacional. Bueno, adelante. Buenos días. Señor presidente, el expresidente Calderón de alguna manera lo culpa a usted en un Twitter ayer de la situación con Loret de Mola en W Radio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mire, nosotros somos respetuosos, de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón. Lo expulsaron del país, está en Estados Unidos, se tuvo que asilar y en situación muy difícil, que por cierto nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso, porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. Por poner un caso, otro, el de Carmen Aristegui, el sexenio pasado. Entonces, sí había represalias y censura. No hay represalias, no hay censura. Tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora, y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación. Bueno, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Y para las personas que no conocen a Gutiérrez Vivós, sí conocen a Carmen Aristegui, porque está más presente. Les voy a presentar, pues bueno, quién es Gutiérrez Vivós, porque como les digo, Gutiérrez Vivós para mí fue el primero como tipo youtubero, porque transmitía en su cabina en vivo desde el canal de 52MX, transmitía su programa
daba noticias en vivo y con la cámara en vivo y se movía, o sea, lo que se hace casi ahora en los canales de YouTube, ¿no? De información. Y como les digo, les voy a presentar quién es Gutiérrez Vivos, porque muchas de las personas no lo ubican, pero bueno, se los presento a Gutiérrez Vivos para que escuchen sus últimos 10 minutos del mensaje que le mandó a Felipe Calderón. Un mensaje descifrado. Solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas. Hay un choque muy profundo, porque finalmente quien sufre es la libertad, la cual incomoda y molesta. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, ¿y por qué no le puso comprometido con la mentira? A lo mejor no tendría usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en los tiempos de la renovación, comillas, de México, haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria la cual se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho. Es una industria desunida. O sea, es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente. O sea, se van del lado del delincuente. Interesante, ¿no? El otro día me encontré al presidente de la Cámara, no lo conocía, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, me lo encontré en un evento. Soy fulano de tal, presidente de la Cámara, me dio la tarjeta. Ah, pues mucho gusto. Fíjese, el presidente de mi Cámara, ¿eh? Entonces se presentó. ¿Cómo le ha ido? Oh, pues muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues me dio mucho gusto conocerlo, que le vaya muy bien. Hasta luego, licenciado, que le vaya muy bien. O sea, para que vea usted el grado de absoluto desdén de una Cámara por uno de sus agremiados, afiliados, o como quiera usted llamarle, donde no meten la mano para defender la justicia, pero por nada la meten. Ah, pero eso sí, andan para arriba y para abajo con el delincuente, con él sí. Usted sabe lo que es delincuente, si no búsquelo en el diccionario para que quede claro que sé lo que estoy diciendo. Así que la suma de todo esto nos ha llevado a una posición donde vamos a dedicarnos a otra actividad, porque la vida sigue. La vida sigue. Nos vamos a dedicar a otra actividad. Le quiero decir que el próximo sábado, que es mañana, a las 3 de la tarde, se inicia una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, motivado porque Monitor no ha cumplido con sus deberes económicos con sus trabajadores. Y no ha cumplido porque la publicidad no llega. Y no llega porque, pues, ya hablamos de eso. No llega porque hay indicaciones de que no llegue. Recuerde que es un boicot económico. Y número 2, porque pues finalmente los trabajadores de la empresa, que son muchos,
pues también viven, han vivido y vivirán de esta actividad, y por supuesto que se siente muy mala compañía de ver que después de todo el trabajo que se ha hecho por literalmente cientos de personas, resulta que el día de mañana entramos a huelga. Así que lo más insólito sucedió. La empresa líder en la materia entra a huelga. Y entra a huelga, pues gracias a lo que ya le expliqué a usted. Tenían que encontrar la manera de desaparecer a Monitor. Haiga sido como haiga sido. Y encontraron quien les ayudara, por supuesto. Y ya mencioné sus nombres completos. Entonces, último, mañana nos vamos a huelga a partir de las 3. Y por el otro lado, informarle que a partir de este momento, son las 10 de la mañana, termina la vida de Monitor. Les queremos agradecer a nombre de todos los que estamos en lo que es Radio Monitor. Les queremos agradecer, puede sonar redundante, pero de veras les agradecemos los 33 años de acompañarnos en este trabajo, que por lo visto no es muy grato para algunos servidores públicos, ni tampoco es grato para algunos grupos económicos inducidos por comentarios falsos, como ya hemos hablado. Y bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? No tenemos nada que hacer, porque finalmente los clientes no quieren comprar, las estaciones las tiene secuestrada el señor Aguirre. Ante eso, pues, ¿qué quiere usted hacer? Si le secuestraron su medio y aparte no le quieren comprar, está medio difícil, ¿no? Pero lo lograron. Así que, a partir de mañana, huelga. Dentro de 2-3 minutos, nos despedimos para siempre y muchísimas gracias. Y gracias a nombre de todos los que están aquí, porque estamos en un acto, sin exagerar, funerario para nosotros. Se nos murió Monitor. No estaba enfermo, pero se nos murió Monitor. Así que estamos tristes y estamos enlutados por esto. Y también enojados. Estamos enojados, pero llegará el tiempo en que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho. Así que mañana se emprende lo que dije. Somos responsables de nuestros trabajadores, somos responsables de quienes han colaborado económicamente, quienes han servido a la empresa, quienes han proveído servicios. Todo eso está cubierto y pensado, y en su momento cada asunto se va a ir resolviendo a la brevedad posible. Pero Monitor ya no puede seguir viviendo del aire. Punto. Así que muchísimas gracias a nombre de todos los compañeros que veo y los que no veo. Gracias por estos 33 años. Y pues, ¿dónde estamos? Si usted nos quiere, por alguna causa, quiere hablar con nosotros, quiere enterarse qué hacemos, estamos a su disposición en Carmona y Valle 150, en la sede de Diario Monitor, en la Colonia de los Doctores. Ahí estaremos, ahí trabajaremos con nuestros compañeros del mundo editorial, y ahí estaremos para que usted sepa qué pensamos, qué decimos, cómo lo pensamos, con quién hablamos, y todo esto lo estaremos haciendo desde el mundo editorial. El mundo de la radio es para gente de otra categoría, no es obviamente para trabajadores de la radio, y bueno, pues creo que decir más ya es redundante. Muchísimas gracias. A través de esta cámara que Marco Antonio está sosteniendo
con mucho peso en su hombro, pero que es la cámara móvil de las varias que tiene aquí MBS en este estudio, cámaras que van a desmontar en unos minutos más también, porque debo de anunciar que, aunque no me lo han pedido los señores de MBS, pero obviamente ya no habrá programa de MBS en el canal 52 mañana, y tampoco en la radio, ni los programas de Tere, ni los programas de Carlos Jaime, ni los programas de Enrique, ni de nadie. Y a partir de este momento que le decimos adiós, lo que usted escuchará en esta emisora es nuestra señal de luto por haber perdido, mediante toda clase de trucos, Haya sido como haya sido, la verdadera libertad de expresarnos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Él es Gutiérrez Vivós, y pues bueno, de alguna otra manera es recordándolo como para traerlo de vuelta, por decirlo, a la vida mediática. Pues él es Gutiérrez Vivós, José Gutiérrez Vivós. Hay algo que también el día de ayer se estuvo dando con Felipe Calderón y Carmen Aristegui, pero también quiero presentarles también lo que es el tema de la pues bueno, de la información que mediáticamente se estuvo dando el día de ayer. Yo creo que ahorita les voy a presentar, denme un segundo, lo de Carmen Aristegui y video donde, bueno, a final de cuentas Carmen le contesta directamente pues este tema, ¿no? Denme un segundo, es que bueno, ahorita denme un segundo, denme un segunditito, ahí vamos a adelantar un poquito más. Bueno, denme un segundo, porque bueno, a final de cuentas recordar cosas como aquella conferencia de prensa que dio ni más ni menos que Joaquín Vargas Guajardo. Voy a recuperar un fragmento. Espero que no me demande Joaquín Vargas por recuperar un fragmento por razones periodísticas de aquella conferencia pública que dio precisamente en aquella fecha, 15 de agosto de 2012. Fue la conferencia de prensa que dio después de aquel capítulo que vivimos de una salida de Violeta Alfredo Gabriel, gracias. Como aquella conferencia de prensa que dio ni más ni menos que Joaquín Vargas Guajardo. Voy a recuperar un fragmento. Espero que no me demande Joaquín Vargas por recuperar un fragmento por razones periodísticas de aquella conferencia pública que dio precisamente en aquella fecha, 15 de agosto de 2012. Fue la conferencia de prensa que dio después de aquel capítulo que vivimos de una salida de MBS, producto de la presión total de Felipe Calderón a Joaquín Vargas, que tiempo después, cuando Felipe Calderón pretendió arrebatarle las famosas concesiones de la frecuencia 2.5 del espectro de la banda 2.5, que tantas cosas sucedieron con esa banda famosa, que al final se la quedó Slim y se la quedaron los otros, y bueno, muchos se hicieron millonarios o más millonarios de lo que ya eran. Los periodistas pusimos la cabeza, en pocas palabras, y vivimos varios capítulos de salidas en medios relacionadas con esta circunstancia vinculada a los grandes negocios de las telecomunicaciones y por un lado, y la fragilidad del trabajo de los periodistas cuando eso está en juego. Así que bueno, pues en pocas palabras, lo que ha dicho hoy Felipe Calderón nos hace recordar varias cosas, aquel capítulo que hoy están recordando muchas personas en las redes sociales cuando leen
lo que Calderón dice esta mañana de que si Carlos Loret de Mola sale del aire, refiriéndose a lo que podría pasar con lo que está sucediendo en Radiópolis, bueno, si Carlos Loret de Mola sale del aire, dice Calderón, se confirmaría el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno, el más represor de la libertad en décadas. Bueno, para decir eso, se tiene que tener cara, al final de cuentas. Vamos a recordar este fragmento de lo que dijo Joaquín Vargas Guajardo, el empresario de MBS, que espero como Carmen, como a mí, y Carmen también a mí no me vaya a censurar este video. Es una forma de documentar, ¿no? Trayendo algo del postpretérito, tendiéndolo al presente. Pero bueno, seguimos. En aquel entonces, ya cuando vio que Calderón estaba pues pretendiendo quitarle o arrebatarle el famoso asunto de la banda 2.5, es que salió a contar lo que nosotros habíamos contado en su momento cuando salimos de ahí. Pero claro que lo que contamos ahí pues se quedaba pequeño porque los detalles que dio Joaquín Vargas Guajardo de aquel capítulo nos dejaron azorados, porque desde luego sabíamos y supimos y lo denunciamos públicamente en su momento, era un acto absolutamente autoritario. Le llegué a llamar un berrinche el presidente, pero era mucho más que un berrinche aquel que emitía Felipe Calderón Hinojosa por haber hecho la periodista una pregunta relacionada con pues señalamientos que hizo en su momento Gerardo Fernández Noroña. ¿Se acordará que era legislador en ese momento y pues sacó una manta donde exhibía al presidente de entonces como si fuera un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera? En mi papel editorial hice la pregunta que consideré pertinente, que era si tenía problemas de alcoholismo, sí o no, el presidente de la República, en pocas palabras, y que ese tema era sumamente delicado y que la presidencia debería explicar y decir si había o no un problema de alcoholismo en la figura de Felipe Calderón. Bueno, eso nos costó la salida de MBS en aquel momento y toda una historia que no voy a ampliar más, pero que recordamos esta mañana cuando Calderón sale a señalar a López Obrador de antidemocrático y de intolerante y el peor represor de la libertad en décadas. Eso dijo Calderón esta mañana. Bueno, ¿qué dijo en su momento el empresario Joaquín Vargas Guajardo? 15 de agosto 2012, apenas un fragmento. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. Lo que sobrevino en días posteriores es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y correos electrónicos y llamadas con funcionarios del gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota
y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano. En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que esto significaría. Una vez dada a conocer la salida de Carmen Aristegui de MBS, y en función de la fuerte reacción ciudadana, nuevamente recibí llamadas y mensajes en las que me exigían, una vez más, aclarar que el gobierno federal no tenía injerencia alguna en su despido y que era una decisión de la empresa. Por supuesto, me negué a ello. Durante la conferencia de prensa que realizó Carmen el 9 de febrero, en la que señaló que MBS había sido presionada por el gobierno federal, las presiones hacia MBS continuaron y arreciaron. Ese mismo día, la Presidencia de la República emitió un boletín de prensa en el que rechazaban haber tenido cualquier participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias. El domingo 13 de febrero del 2011, a las 19:30 horas, me amenazaron y el pasado jueves 8 de agosto, a las 12 horas, cumplieron su amenaza. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Ética de MBS y en los dictados del sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos. ¿Qué les puedo decir? Bueno, esto es lo que presentaba Carmen Aristegui, bueno, presentó el día de ayer. Y esto queda claro bastante, pero bastante claro. Los sexenios donde hubo incluso homicidios también de periodistas, en la República, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Este encargo se lo dejó todavía Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, porque esto fue la censura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Carmen Aristegui. Pero que no se nos olvide como sociedad, que no se nos olvide como gente que estamos preocupados y tratamos de que la libertad de expresión sea pareja. Ahora la censura en Coahuila y en Hidalgo para que la mañanera no se transmita y que no tenga, fíjense, una influencia positiva hacia una cargada de un partido político que ahorita está gobernando como Morena. El tamaño del miedo es el tamaño de sus errores durante 36 años que han compartido el poder político y gobernado este país. Los dos partidos supuestamente grandes, que ya no son grandes, están en ridículo, pensando que con este video que pone en evidencia al hermano del